Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca de las civilizaciones americanas, mayas, aztecas e incas. Vamos a ver que los objetivos para la clase son conocer las principales características de las civilizaciones que habitaron en América y el legado que nos dejan, que nos hereda nuestra actualidad. Vamos a hablar que la zona mesoamericana, es decir, la parte del Golfo de México, fue el espacio que compartieron dos grandes civilizaciones, la maya y la azteca. La civilización maya ocupó a lo largo de su historia un extenso y diverso territorio, que puede dividirse en tres zonas, en las que se hablaron cientos de dialectos mayas y se distribuyeron numerosas ciudades, estados independientes que eran el centro político, cultural y religioso de poblados agrícolas ubicados en su entorno. Entonces vamos a tener que la ubicación de los mayas está en este sector de la península o del Golfo de México y es la actualmente conocida como la península maya, la Ribera Maya. Vamos a tener que la historia maya va a contar con diversos periodos. El primero va desde el año 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Y vamos a tener el nacimiento de esta civilización. Es un periodo formativo y fue un periodo en que las influencias provenientes de los diversos focos se relacionaron entre sí para dar florecimiento al periodo clásico de la civilización maya. Es decir, son varios grupos que se encontraban habitando en la península y esos grupos se fueron unificando, fueron dando sus aportes a lo largo de estos muchos años que duró este periodo para conformar finalmente el periodo clásico que va desde el año 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y este es el periodo de apogeo, es decir, el momento de mayor esplendor de esta civilización. Y vamos a tener que todavía existe consenso de que la consolidación y la cumbre de la civilización maya ocurrieron durante el periodo clásico, que va entre estos años. Y finalmente el periodo postclásico, también conocido como decadencia, que va desde el 900 después de Cristo hasta 1697, es cuando los primeros ejércitos españoles tocaron tierra en Yucatán. La otrora grandiosa civilización maya agonizaba entre duplicidades, traiciones y matanzas. Solo podemos imaginar qué habría ocurrido sin la llegada de los europeos. Toda civilización alcanza un punto de decadencia, pero luego se levanta y vuelve a florecer. Entonces vamos a ver que el periodo de decadencia maya va a corresponder con el periodo en que los españoles llegaron a América. Vamos a tener entonces que los mayas estaban distribuidos en un territorio que territorio tenía diversas áreas geográficas. Por una parte estaba el norte, que estaba compuesto de planicies bajas, de clima seco y tierras porosas que absorbían la lluvia. En el centro hay una zona de vegetación muy exuberante, tierras pantanosas y muchos ríos. Y por la parte sur existía una región montañosa con presencia de bosques en algunas zonas bajas. De esta forma vamos a tener que en esta compleja geografía los conocimientos y la tecnología que poseían los mayas les permitieron levantar templos, intervenir el medio para trazar senderos, caminos con piedras y realizar diversas labores agrícolas. Así vamos a tener dos sistemas agrarios. Uno es la agricultura extensiva, que se daba en las zonas selváticas y pantanosas y que utilizaron el llamado sistema de roza. Entonces había, por ejemplo, un gran bosque, una gran extensión de selva. Ellos cortaban, talaban todos los árboles, luego quemaban todo lo que ahí había y con esa misma ceniza que salía de los árboles servía como abono para las distintas plantaciones. Por otra parte, en la zona norte se hizo necesario cultivar las tierras en espacios más reducidos, lo que se llamó agricultura intensiva, y para desarrollarla aprovecharon pozos naturales de agua dulces o también llamados cenotes. Entonces eran como pequeñas islitas que se daban dentro de ciertas lagunas para poder establecer sus cultivos. Por eso se llama intensiva, porque en un espacio más pequeño debían llevar todos sus cultivos. Vamos a ver entonces que acá está el sistema de la roza, donde se quema, primero se tala una parte del bosque, luego esta parte es quemada, se aprovechan esas cenizas luego para preparar la tierra y finalmente tenemos acá los cultivos. ¿Qué cultivaban los mayas? Principalmente frijoles, calabazas, maíz y ajíes. Los mayas también se caracterizaron por una hermosa arquitectura, como son estas pirámides, que eran templos religiosos, y también construcción de ciudades y, como decíamos, caminos empedrados que les permitían
comunicar los distintos lugares, las distintas ciudades. También en la parte montañosa, donde estaban estos cenotes, que son unos pozos de agua que van hacia abajo, tenían unas construcciones como una suerte de gradas que les permitían llegar hasta allá para poder abastecerse de agua en aquellas regiones donde no había tanta agua. Para los mayas era muy importante el comercio. De hecho, desde los inicios de la civilización maya hubo un dinámico intercambio comercial, actividad regulada por normas que emanaban de las autoridades políticas. Los productos provenientes de los diversos ecosistemas se almacenaban en puntos estratégicos para luego ser redistribuidos en forma de artículos manufacturados y artesanales. Entonces, en la primera imagen tenemos una ruina de lo que era un mercado maya, y más abajo tenemos una foto con una representación de lo que pudo haber sido este comercio que se daba entre este pueblo. Los productos de la zona maya: sal, cacao, plumas de quetzal, jade, que son piedras preciosas, copal, madera fina, cerámicas, conchas, plumas, obsidianas, tabasco, miel, pescado, algodón, metal. Los aztecas, por su parte. Los aztecas, también llamados mexicas, ocuparon la meseta central del altiplano de México, fundaron su capital en Tenochtitlán, a orillas del lago Texcoco. Entre los años 1200 y 1520 después de Cristo se expandieron por gran parte de México central, desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. Entonces, esto más o menos fue toda la extensión que tuvo el territorio azteca. Y recordemos que este espacio de acá es el que estaba ocupado, utilizado por la civilización maya. Vamos a tener que la actual Ciudad de México fue construida sobre la antigua Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, por lo cual no es posible acceder a los restos arqueológicos de esta ciudad. Sin embargo, en diversos puntos de la ciudad se han desenterrado templos, pirámides y palacios. El fin del Imperio Azteca estuvo dado por la llegada de Fernán Cortés, junto con los descontentos con la forma de gobierno azteca, quien se enfrentó a Moctezuma, marcando el fin del imperio y de su expansión. Entonces, a la llegada de Hernán Cortés, encontró que el imperio azteca estaba fracturado, había ciertos conflictos de intereses entre las distintas castas sociales, por lo tanto encontró el terreno abonado para poder establecer su propio imperio y para desarticular este gran imperio precolombino, y que luego en esta zona se estableció la corte española, uno de los virreinatos más importantes. Vamos a tener que las chinampas y la agricultura. Entre los productos que se cultivaban en las chinampas, que eran los lugares donde cultivaban, que los podemos ver en esta imagen, se encontraba el maíz, los porotos, el ají, las calabazas, los pimientos y los tomates. Eran los productos que cultivaban los aztecas. En cuanto al comercio, permitió la obtención de recursos exóticos y valiosos que servían como objeto de lujo y prestigio para las clases más altas. Los aztecas establecieron un medio de cambio estandarizado. Las semillas de cacao eran las que se utilizaban como dinero. El arte azteca, además de la escultura en piedra, trabajaron los metales, la madera, los tejidos, la alfarería y las piedras preciosas. Con el oro y la plata hicieron collares, pectorales, brazaletes y otros adornos personales, así como estatuillas y dioses. También el estilo azteca estaba muy delimitado por el simbolismo religioso. En piedras destacan las esculturas de los templos, que principalmente representaban a dioses. Realizaron trabajos en plumas como trajes ceremoniales, capas y escudos con emblemas de rango y poder. Vamos a tener que la organización social azteca fue muy jerárquica y estratificada, es decir, las distintas capas sociales no podían acceder a otros o no podían elevarse a través del trabajo, no había una forma así, eran estratificadas. Si nacíamos esclavos y cautivos, moríamos esclavos y cautivos. Entonces vamos a tener que está encabezada esta pirámide por la aristocracia o clase dirigente, por el gobernante, los nobles, sacerdotes y guerreros. Luego vamos a tener a los mercaderes, comerciantes y artesanos. Más abajo están los campesinos y finalmente los esclavos y cautivos. No es muy distinta a otras pirámides sociales. A diferencia de los mayas, los aztecas fueron muy guerreros.
y la expansión del imperio azteca se basó en una serie de guerras de conquista, cuyo éxito radicó en la organización de un ejército perfectamente disciplinado. Los guerreros se organizaban en dos grupos: guerreros jaguares, soldados del sol, y guerreros águilas, soldados de Tezcatlipoca, dios del cielo. La cosmovisión: los dioses aztecas eran Huitzilopochtli, el más importante, que era el dios sol y el dios de la guerra; Quetzalcóatl, el dios del viento y de la fertilidad, también conocido como la serpiente emplumada; Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Eran los principales dioses del panteón azteca. Algunos de estos dioses fueron tomados de culturas anteriores, como la cultura tolteca. Tlaloc, dios tolteca de la lluvia, el trueno y el rayo, que fue adoptado por los aztecas. Chipetotec, señor tolteca de la primavera, se representa como un personaje vestido con otra piel, en este caso con la piel de un mono. Vamos a tener que los aztecas son conocidos por los sacrificios humanos, porque ellos sentían la obligación de pagar a los dioses entregándoles su alimento, que era el cuerpo y la sangre, para vencer la oscuridad. Ahora, estos sacrificios humanos se ha descubierto actualmente que sacrificaban muchas veces a los niños que tenían enfermedades, que de alguna u otra forma iban a morir. Como no había una cura y para que tampoco contagiaran al resto, entonces eran lanzados a estos dioses. Y también los guerreros, ¿cierto?, a los cuales les comían el corazón, les sacaban el corazón para apoderarse de su fuerza y de su valor. Los aztecas también son conocidos por el calendario, que está formado por dos partes: un calendario ritual, que tenía 260 días, que marca paralelamente al calendario cotidiano de 365 días. Cada día tiene un número y un nombre representado por un símbolo. En los códices aztecas se observa la escritura ideográfica, en la que cada símbolo representa una idea. Ya no son palabras, no está escrito en el alfabeto, sino que en ideas. Y este calendario es uno de los calendarios más exactos que la humanidad antigua tuvo. Si vemos, tenía 365 días, al igual que nuestro calendario actual. Si bajamos en el mapa, ya dejando a los aztecas de lado, nos vamos a encontrar con los Andes centrales y una cultura que nos es más propia, que nos es más cercana, que es la cultura inca. Vamos a tener que América precolombina, y que en América precolombina existieron muchos pueblos y culturas, pero algunos alcanzaron importantes desarrollos y abarcaron extensas áreas. En los Andes centrales, una cultura que destaca por sus importantes logros y poderío es la inca, que se desarrolló entre los años 1200 y 1532 después de Cristo, ocupando gran parte de los Andes del sur. Y en esta imagen podemos ver claramente el territorio de los aztecas, territorio maya, y el territorio de los incas, que llega al norte o casi al centro de nuestro país. Tenemos que el poder de los incas se basó en el talento de unir y combinar los avances y conocimientos más antiguos e importantes de todas las culturas que habían existido antes que ellos. De esta forma lograron crear un sistema que pudieran expandir por gran parte del área intermedia de los Andes centrales y de los Andes del sur. Entonces tenemos que, en rojo, culturas que son contemporáneas a los incas, y en verde, culturas que desaparecieron y que fueron absorbidas por los incas para ir creando su imperio. Dentro de las culturas que aportaron directamente a los incas tenemos a los tihuanacos. La cultura tihuanacu se desarrolló entre los años 100 y 1100 después de Cristo en la ribera sur del lago Titicaca. Durante la expansión tihuanacu, los incas, que en ese momento se agrupaban en pequeñas aldeas de agricultores, aprendieron de esta escultura las estrategias y el uso de la piedra en las construcciones, y otras artes y técnicas como la ganadería de camélidos, llamas y alpacas, muy características y propias del altiplano. La cultura wari se caracterizó por conformar uno de los primeros ejércitos de tiempo completo y por construir las primeras ciudades de los Andes. Ellos levantaron edificios, casas, almacenes, calles y plazas que rodearon con grandes muros. Estos dos aspectos fueron tomados y desarrollados posteriormente por los incas. Cusco, la cuna del imperio.
El área nuclear de la cultura inca se encontraba en el Valle de Cusco, Perú. Este valle era especial porque en él se unían tres paisajes importantes: la sierra montañosa, ahí la vemos, la selva amazónica por este lado y la extensa planicie andina, permitiendo el cultivo y el aprovisionamiento de diversos productos usados como alimentos y como materias primas. Así, la ciudad de Cusco. En este valle se fundó la ciudad de Cusco, la cual se convirtió en la capital del Imperio Inca. En esta ciudad vivieron los gobernantes incas y sus familias, quienes lograron controlar un extenso imperio. Cusco fue planeada y construida pensando en los barrios, los templos y los palacios necesarios para demostrar el poder incaico. Entonces ahí tenemos Cusco en la antigüedad y Cusco el día de hoy. Vamos a tener entonces que el Imperio Inca se expandió desde el sur de Colombia, por el área intermedia, hasta el río Cachapoal en Chile, por los Andes del sur, y desde el Océano Pacífico hasta la vertiente oriental de los Andes, lo cual implicó la utilización de muchos paisajes, diversos paisajes. Este enorme territorio se llamó Tahuantinsuyo, que quería decir mundo ordenado por cuatro partes. La capital del Imperio Inca era la ciudad de Cusco y se concebía como el centro del universo. Las cuatro provincias eran Antisuyo, Chichansuyo, Contisuyo y Collasuyo. La extensión del imperio. Como estrategia de conquista, los incas no utilizaron la fuerza, sino la diplomacia, sobre la base de regalos y alianzas, aunque siempre respaldados por la presencia de un ejército fuerte y sumamente experimentado. De esta forma, a través de la diplomacia, establecían contacto con los grupos a conquistar, les ofrecían regalos a sus jefes, hacían ceremonias y les iban convenciendo de lo ventajoso que era unirse a ellos. Para esto enviaban a un virrey que hacía las negociaciones y se relacionaba con los jefes locales. Uno de los gobernantes incas más importantes fue Pachacuti, Inca Yupanqui, quien conquistó desde Quito en Ecuador por el norte hasta el norte chico de Chile por el sur. La máxima expansión del territorio inca, que en Chile llegó hasta el río Cachapoal, fue dirigida por Tupac Inca, Yupanqui. El camino del Inca. Para mantener el control y transportar sus productos por todo el territorio, expandieron una extensa red de caminos. Estos eran amplios, seguros, muchos de ellos empedrados y llevaban a todos los lugares del gran imperio, utilizando antiguos senderos que fueron integrados y mejorados. Por estos caminos también transitaban los chasquis, o mensajeros, quienes corrían de tambo en tambo llevando mensajes e información hacia y desde el Cusco. Esta cumbre fue tomada de la cultura moche y posteriormente de Guari. Mapa del Camino del Inca. El Camino del Inca fue fundamental en la mantención del imperio, ya que unía las distintas provincias permitiendo el flujo de información, productos y bienes. Este mapa muestra cómo el Camino del Inca unía la costa, la cordillera, las provincias del sur y las del norte. Cada ciertos tramos se construía un tambo, que era mantenido por la población local, en la cual los viajeros se albergaban para seguir su trayectoria. La arquitectura inca fue monumental. Construyeron ciudades, templos, palacios y edificios. En el corazón del imperio utilizaron principalmente la piedra, la cual trabajaron con gran experticia, creando enormes bloques que encajan perfectamente entre ellos. En las regiones conquistadas, la arquitectura fue utilizada por los incas para demostrar su poder y su ideología. En 1532, los españoles llegaron a la costa de Perú, atraídos por las historias de grandes ciudades llenas de riquezas. Guiados por Francisco Pizarro, llegaron a Cusco y aprovecharon el conflicto que existía en ese momento entre Huáscar y Atahualpa por la elección del nuevo gobernante para el Tahuantinsuyo. A partir de ese momento comienza la decadencia y desaparición del gran imperio andino. Las antiguas costumbres se eliminan y el sistema andino colapsa, mezclándose con la tradición católica y europea. Finalmente, entonces, vemos que en América también tenemos nuestras civilizaciones muy organizadas, que tenían también fuertes construcciones y que tal vez, si no hubiesen llegado los españoles, podríamos haber tenido una civilización tal vez mucho más grandiosa. Bueno, te invito a desarrollar las actividades y nos vemos la próxima clase.